para el día viernes, Parashat Vayeshev. Ayer comenzamos a leer la historia de Yosef con Potifar. Él llega a la casa de Potifar, el jefe de los materifes de Paró. Y hoy sigue la historia. Vayehi achar advarim ha'ele vatisa eshet Adonav et eineha el Yosef vatomer shichva imi. Y sucedió después de estas cosas que la esposa de su señor alzó sus ojos hacia Yosef y le dijo: acuéstate conmigo. Dice Rashi: vatisa eshet Adonav kol makom shenemar achar samuch. Siempre cuando la Torah dice la palabra achar advarim ha'ele, después, luego, es inmediatamente después de lo que sucedió antes. O sea, esa es una continuación de lo que leímos antes. Vayimaen vayomer el eshet Adonav hein Adoni lo yada iti ma babayit b'chol asher yesh lo natan biyadi. Pero él se negó y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no sabe lo que está conmigo en la casa, y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. O sea, me dio confianza en todo. ¿Cómo me pides de hacer algo así? Einenu gadol babayit hazeh mimeni velo chasach mimeni meuma ki im otach basher at ishto ve'ech esa hara hagdola hazot vechatati lelokim. No hay nadie superior a mí en esta casa, y él no me ha rehusado nada excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Y cómo he de cometer este mal tan grande? Pecaría contra Dios. Dice Rashi: vechatati lelokim, pecaría contra Dios. Si esto es antes que la Torah fuera entregado y no habían las leyes de la Torah como tal, ¿a qué se refería cuando dijo que pecaría contra Dios? Entonces Rashi explica que los Bnei Noach nitztavu al harayot, que los descendientes de Noach se les había ordenado con respecto a las relaciones ilícitas. Entonces no se podía hacer algo así, inclusive previo a Matan Torah, a la entrega de la Torah. Vayehi kedabra el Yosef yom yom velo shama eleha lishkav etzla liot ima. Y sucedía que todos los días le hablaba, la esposa trataba de convencer a Yosef, y él no escuchó la voz de ella para estar con ella. Entonces ella vio que ya tiene que llevar esto a otra instancia, tiene que tratar de ver cómo logra. Entonces ya ella, en la siguiente psukim, vemos el plan que ella formuló. Vayehi kayom hazeh, y fue en ese día. Ahora vamos a ver a qué día se refiere. Vayavo habaita la'asot melachto, y Yosef llegó a la casa para hacer su trabajo como siempre. Ve'ein ish me'anshei habayit sham babayit, y no había nadie en la casa ese momento. Explica Rashi que vayehi kayom hazeh, y fue en ese día, que el hombre vayehi kasher higia yom miuchad, y fue cuando llegó un día especial. Dice yom tzchok yom eid shalahem, era un día de sagrado para ellos, que shalchu kulam lebet avodah zarah, todos iban a la casa de su idolatría. Era una fiesta de ellos, todos iban en ese día. Ella dijo entonces: este es el día perfecto. Ein li yom hagun li zakek li Yosef kayom hazeh, no hay mejor día que el día de hoy. Amra lahem, entonces ella dijo: Jolá ani, estoy enferma,
ואיני יכולה ללך, no puedo acompañarlos, no puedo ir. Lasot melachto dice que Yosef llegó a hacer su trabajo. Rav y Shmuel, hay una discusión entre Rav y Shmuel, dos grandes sabios del Talmud. Discuten qué quiere decir que llegó a hacer su trabajo. Hadamar, uno dice melachto mamash, sí, vino a hacer su trabajo de todos los días. Hadamar lasot tzrachav ima. Otro dice que efectivamente él iba a ceder finalmente a ella. Ela shenir'et lo demut diukno shel aviv v'chulos, pero ¿qué pasó? De repente apareció la imagen de su padre y entonces esa imagen lo endureció y sabía que no podía hacer algo así. Que de ita b'mesachet sotá, como es traído esta discusión en el tratado Sotá. Vatitpeseihu bivigdo leimor shichva imi. Ahora ella llevó esto a otra instancia, lo agarró literalmente a su beged, a su chaqueta, diciendo: acuéstate conmigo, vayazov bigdo biyada, vayanas vayetze achutza. Pero él dejó su vestimenta en manos de ella y huyó y salió afuera. Vayehi kirota kiazav bigdo biyada vayanas achutza. Y sucedió que cuando ella vio que él había dejado su vestimenta en su mano y había huido afuera, vatikra laanshei beita vatomer lahem leimor re'u hevilanu ish ivri letzachek banu elai lishkav imi ve'ekra bekol gadol. Llamó a los hombres de la casa y les habló diciendo: vean, nos ha traído un varón hebreo para divertirse con nosotros. Él vino a mí para acostarse conmigo, pero yo llamé en voz alta. Una mentira. Re'u hevi lanu, dice Rashi, harei ze lashon ketzara, hevi lanu velo pirash mi hevio val baala omeret ken. La Torah usa una expresión corta aquí porque no dice quién trajo al Señor, pero obviamente se estaba refiriendo a su marido, que fue quien trajo a Yosef a la casa. Ivri, esta expresión ivri, de ahí viene la palabra también hebreo, ¿no? Este nombre es Me'ever Hanahar Mibnei Ever, del otro lado del río, Ever, del otro lado, ¿no? Perteneciente a los descendientes de Ever. Esto es muy interesante porque realmente era utilizado en su momento casi como un de degradar a la persona, ¿no? Decir esto es del otro lado, esto es como que no es de nosotros, pero realmente se refería a una característica muy importante de Abraham Avinu y del pueblo judío, de que Abraham Avinu no le importó estar del otro lado que todo el mundo eran idólatras y él no. Él dijo que tiene que seguir la verdad. Entonces Ivri significa del otro lado en el sentido de que hay que aferrarse a la verdad y estar claro de nuestro norte en la vida, de conectarnos con la voluntad de Hashem. Vayihi chishamo ki harimoti koli ve'ekra ve'yazov bigdo etzli vayanas vayetze achutza. Pero sucedió que cuando él oyó que yo alcé mi voz y llamé, dejó su vestimenta junto a mí y huyó y salió afuera. Vatanach bigdo etzla ad bo adonav el beito. Ella dejó su vestimenta junto a ella hasta que el Señor llegó a la casa. O sea, quería más bien ahora utilizar esto como evidencia que Yosef quería estar con ella y no como lo que realmente sucedió. Adonav, su señor de Yosef, vatidaber elav kadvarim ha'ela leimor ba elai ha'eved ha'ivri
asher heveita lanu letzachek bi. Y le habló a su marido, ¿no? Conforme a estas mismas palabras, diciendo que el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para divertirse conmigo. Dice Rashi, o sea, para divertirse conmigo, el esclavo hebreo que has traído a nosotros. Vayihi kaharimi koli vaekra vayazov bigdo etzli vayanas achutza. Pero sucedió que cuando yo alcé mi voz y llamé, él dejó su vestimenta junto a mí y huyó afuera. Ahora está contando esto a su esposo. Vayihi keshmo adonav et divrei ishto, asher dibra elav leimor kadvarim ha'ela asali avdecha vayichar apo. Cuando Potifar escuchó este relato de su esposa, se enfureció. Dice Rashi, Vayihi kishmoa beshat tashmish amra lo ken vezeu she'amra katvarim ha'ele asali avdecha inyanei tashmish ka'ela. Cuando estaban juntos teniendo relaciones, fue cuando ella le contó a su marido, porque dijo, como estas cosas él quiso hacer conmigo. Vayikach Adonai Yosef oto vayitneu el bet hasohar mekom asher asirei hamelech asurim vayihi sham bebet hasohar. Entonces el señor de Yosef, Potifar, lo tomó y lo puso en la cárcel, el lugar donde los presos del rey eran encarcelados, y se quedó allí en la prisión. Vayihi Hashem et Yosef vayet elav chased vayiten chino be'einei sar bet hasohar. Pero Hashem estaba con Yosef y le dotó, o sea, tenía gracia. Yosef, donde iba, tenía gracia. Entonces el jefe de la prisión inmediatamente tomó nota de Yosef. Vayet elav chased, dice Rashi, shemekuba lechol roav, lashon kala na'eh v'chasuda shebemishna. Porque él veía que era agradable a todos. Yosef era agradable para todo el mundo, y él notó esto, el jefe de la cárcel. Vayitein sar bet hasohar biyad Yosef et kol hasirim asher bebet hasohar et kol asher osim sham hu haya oseh. El jefe de la prisión entregó en manos de Yosef a todos los prisioneros que estaban en la prisión, y todo lo que solían hacer ahí era realizado por Yosef, igual lo que le había pasado en la casa de Potifar. Dice Rashi, hu haya oseh. Esto significa que Targumó b'meimera hava mitaved, tal como traduce el Targum, era hecho por orden suya, por orden de Yosef. Él ahora era el jefe de la prisión. Ein sar bet hasohar roe et kol meuma biyado basher Hashem ito basher hu oseh Hashem matzliach. De tal punto, muy similar a lo que había sucedido antes, el jefe de la prisión ni siquiera supervisaba el trabajo de Yosef, tanto que confiaba en él, ya que Hashem estaba con él, y lo que él hacía, Hashem hacía prosperar. Solo para dejar una lección clara acerca de lo importante que es la imagen de los padres en la vida de sus hijos. Si uno está en una situación, tiene que tomar una decisión, lo que sea, sobre todo cuando es una decisión moral. Y la imagen de sus padres, ¿qué hace? Lo pone en el camino correcto, significa que han educado a este niño correctamente. Y eso es lo que vemos. Según una opinión, Yosef iba a ceder, pero solo el ver la imagen de su padre fue
lo que lo mantuvo en el camino correcto. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.